A continuación, para concluir con nuestro programa, quiero presentar a los miembros que van a formar parte de nuestra mesa redonda sobre estabilidad y criterios de la OMI. ¿Ok? En primer lugar, deseo presentar a la persona que va a actuar como el moderador de la misma, quien es el doctor Claudio Rodríguez Castillo. Él es ingeniero naval de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene su grado de maestría y doctorado en Ingeniería Oceánica por el Instituto Alberto Luis Coimbra de Estudios de Posgrado e Investigación en Ingeniería, más conocida como la COPE, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene un postdoctorado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto, en Portugal, y actualmente es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Naval y Oceánica de la Escuela Politécnica de la Universidad Federal de Río de Janeiro y del Programa de Ingeniería Oceánica de la COPE UFRJ. Trabaja en investigación sobre hidrodinámica de barcos y plataformas oceánicas offshore y energías renovables del mar. Actualmente también forma parte del equipo de investigación del Laboratorio de Tecnología Oceánica, LabOceano, y es miembro del Comité de Estabilidad en Olas de la International Towing Tank Conference, ITTC, y miembro de la delegación brasileña en el grupo de correspondencia interseccional sobre estabilidad intacta de la OMI. También quiero presentar al señor Carlos Caro, quien es egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Naval de la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en gerencia de proyectos, finanzas y formulación y evaluación de proyectos de inversión por ESAN. Él es CEO de la Corporación Altamar, y que es una consultora en ingeniería naval y negocio marítimo en Perú, con presencia en los sectores pesca, hidrocarburos, fluvial, minero, turístico, y es pionera en el empleo de herramientas tecnológicas de última generación en el sector. También es asesor y gestor de proyectos mayores y de desarrollo de nuevos negocios con el astillero Balota, y es asesor técnico y asesor financiero, de navieras y operadores marítimos del sector hidrocarburos offshore y fluvial. Otro miembro de nuestra distinguida mesa es el ingeniero Daniel Francisco Churampi Román, quien es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Escuela Profesional de Ingeniería Naval, donde actualmente también trabaja como docente, y también él es el jefe del área de diseño, de la División de Diseño y Desarrollo de los Astilleros de los Servicios Industriales de la Marina en el CIMA Chimote. También quiero presentar al ingeniero Carlos María Godínez, quien es ingeniero naval y mecánico graduado en la Universidad de Buenos Aires, habiéndose desempeñado como asistente de guardia en Tandanor y como investigador de categoría 3 del INTI durante más de 11 años en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, habiendo sido asesor de la Secretaría de Pesca de la Nación Argentina hasta el año del 1992. A partir de entonces, él desarrolla actividad profesional de forma independiente, en donde ha desarrollado proyectos de diferentes tipos de buques pesqueros, ha sido gerente técnico de varias empresas pesqueras nacionales y también ha ejercido labores docentes en la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Nacional de Pesca en Argentina. Él ha participado en proyectos de más de 100 buques pesqueros de todo tipo bajo la bandera argentina, y actualmente es parte del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Ingeniería Naval. También quiero presentar al ingeniero Rafael Espinosa Semper, quien es ingeniero naval por la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, Ecuador, con maestría en gobernabilidad y gerencia por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con actividad académica en diversas universidades, como por ejemplo la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la Universidad Espíritu Santo y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Actualmente forma parte de la Dirección General de la empresa Famorsa y es el actual presidente del Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, SINAVE, coorganizador de este evento. También quiero presentar al ingeniero Oscar Viteri Peruaguchi, quien es ingeniero naval por la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, Ecuador, quien cuenta con una amplia experiencia en estabilidad intacta y en avería de artefactos navales, habiendo sido certificado por el Bentley Institute en Maximum Stability, y cuenta en su actividad profesional el haber sido inspector de bandera, supervisor en experimentos de inclinación de diversos tipos de buque, entre otros, y ha participado en eventos académicos tales como el Copinaval, el SLOM 2018,
un evento organizado por SINAVE en el 2019, en el SafeStat en el 2021 y, bueno, en esta oportunidad acompañándonos en el 13º CIMIC. Doctor Claudio Rodríguez, le cedo la palabra para que inicie la moderación de nuestra mesa. Muy buenas noches y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Miguel Manco, primero por la oportunidad de poder participar aquí en el CIMDIC junto de los otros panelistas de diversos países, todos investigadores, profesores, ingenieros, profesionales en general, muy reconocidos en el área naval. Y bueno, hoy en día tengo el honor de presidir esta mesa redonda, ¿no?, que trata sobre los criterios de estabilidad de la OMI, ¿no?, sobre la estabilidad de la OMI y sobre todo, ¿no?, con énfasis en esta segunda generación de criterios que se vienen, bueno, ya acabaron de entrar en vigor, ¿no?, inicialmente como opcionales, ¿no?, como recomendaciones, como directrices, pero que en un futuro próximo se espera que pasen a formar parte de las rutinas comunes de cálculo que hacemos los ingenieros navales. Entonces, quería rápidamente, ¿no?, colocar aquí como motivación lo que actualmente usamos como directriz para cálculo de estabilidad, ¿no? Son el código intacto de la IMO, o de la OMI, ¿no?, Organización Marítima Internacional, que todos los países miembros la seguimos de una u otra forma. Esto está reflejado en las normas nacionales, así como también por las sociedades clasificadoras, ¿no?, todas las principales sociedades clasificadoras. Sin embargo, ¿no?, a pesar de esto, de este tipo de cuidados, y hoy en día que se tienen en el proyecto, en el diseño de este tipo de embarcaciones, los accidentes continúan ocurriendo, ¿no?, con grandes pérdidas, no solo de vidas humanas, sino pérdidas materiales, las pérdidas de navío, contaminación en el mar, ¿no?, una serie de problemas que vienen surgiendo inclusive sí, no es una cosa como mencionaba inicialmente, y ahí aprovechando un poco lo que el doctor Mantari colocó en su presentación inicial de hoy, ¿no? No solamente se da por cuenta de la informalidad, ¿no?, que es muy común en el Perú, esta informalidad, y que tendamos a explicar los accidentes por cuenta de esta informalidad, sino también en empresas, grandes empresas, serias, que siguen todas las normas de proyecto, continúan pasando ese tipo de accidentes. La gran diferencia está, ¿no?, haciendo el nexo con lo de Mantari, en que estos accidentes se han investigado, ¿no?, se han monitoreado, se han hecho estudios experimentales, estudios numéricos, analíticos, para conseguir identificar las causas de estos accidentes y poder evitarlos en el futuro. Y en este sentido es que la OMI ha venido trabajando durante los últimos 20 años en cuestionar si los criterios que usamos actualmente, que se llaman, hoy día podemos referenciarlos como criterios de primera generación, cuya base es básicamente estadísticas de barcos de los 60, 70, 40, ¿no?, del siglo pasado, que fueron muy importantes en su época y que eran representativos de los barcos que existían en su época. Si esos criterios que fueron hechos con base en estos criterios estadísticos son aún válidos para el tipo de barcos que tenemos hoy en día, ¿no? Aquí presento, por ejemplo, los barcos más comunes que tenemos hoy en día son los portacontenedores, navíos de transporte, buques de transporte de carros y camiones, ¿no?, esos PCTCs, ¿no?, roll-on, roll-off, navíos cruceros, ¿no?, con formas muy diferentes de las que existían hace 40 o 50 años. Y entonces la IMO ha entrado en este tipo de estudio, convocado a la comunidad internacional, universidades, institutos de investigación, sociedades clasificadoras. Toda la comunidad marítima ha entrado en este tipo de esfuerzo internacional, y se ha llegado a establecer una segunda generación de criterios de estabilidad aprobada a finales del 2020,
y con reciente aprobación ahora en el mes de enero, ¿no? De las notas explicatorias. Notas explicatorias no son otra cosa de una forma de explicar, ¿no? De dar un entendimiento en común, estandarizar el entendimiento de aplicación de estos nuevos criterios. Se acaba de aprobar ahora en el mes de, bueno, se acaban de someter para aprobación, ¿no? De presentar para su futura aprobación en la próxima reunión de abril, pero ya los criterios en sí ya están en vigor, ¿no? Entraron en vigor ahora fueron aprobados en el Comité de Seguridad Marítima en su sesión 102 de noviembre de 2020. Aquí está el extracto ya de los directrices provisionales o interinas de la segunda generación del criterio de estabilidad. Estas directrices, ¿no? Esta segunda generación de criterio de estabilidad se diferencian de la primera generación, en que ahora con todas las herramientas, el conocimiento científico que se tiene de la dinámica del buque, pues los criterios se hagan con base en estas herramientas actuales y no en las herramientas de hace 50, 60 años atrás. Y gracias a estos estudios de investigación de accidentes se han podido identificar, y son el objeto de esta segunda generación, varios modos de falla, modos de volcadura que se pueden dar en los buques, ¿no? Como es la pérdida pura de estabilidad, el rol paramétrico, el surfeo asociado a la guiñada brusca, la condición de buque inoperante, en inglés es dead ship condition, y felizmente hoy viendo la presentación del doctor Mantari, pues es lo que le llamamos el buque al jarete, ¿no? Es esa condición en la cual el buque está sin propulsión, sin gobierno y sujeto a condiciones de ola y viento que pueden terminar llevándolos a una volcadura, ¿no? Y el quinto modo de falla, que serían las aceleraciones excesivas. Entonces, el objetivo de esta segunda generación es evitar ese tipo de condiciones, ¿no? De que ese tipo de fallas me lleven a la volcadura del navío o a pérdida, por ejemplo, de carga del navío, como vimos en las fotos que mostré al comienzo, ¿no? Y entonces esta es la segunda generación. Aquí estoy presentando un gráfico bien interesante, ¿no? Que acompaña esta segunda generación de criterio de estabilidad, que es la forma como está estructurada la aplicación de este criterio, ¿no? Básicamente son 3 niveles en los cuales se ha estructurado. Un primer nivel que es de aplicación bastante básica, ¿no? Un segundo nivel o una aplicación que demanda un poco ya de herramientas numéricas o computacionales, y un tercer nivel mucho más complejo y a la vez completo, porque la idea es usar todo lo que se conoce en términos de modelaciones numéricas, modelaciones experimentales, para poder hacer la predicción si es que un navío va a sufrir alguna falla relativa a su estabilidad en olas. Y noten que aquí, no comenté anteriormente, la estabilidad ahora tratado del punto de vista dinámico. La primera generación, que son llamados los criterios obligatorios que hoy en día aplicamos, son todos con base en criterios puramente estáticos, ¿no? Y entonces no se lleva en cuenta, por ejemplo, el efecto de la dinámica inducida por las olas que el navío sufre. Esta segunda generación ya lleva en cuenta todas esas herramientas. Y por último, ¿no? Mencioné, esos serían los 3 niveles. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si mi buque no atiende ninguno de esos criterios? ¿Está condenado? ¿No va a operar? No. Esta segunda generación también crea la figura de las guías operacionales, directrices operacionales o limitaciones de operación. Ok, mi buque no pasó en alguno de esos criterios. Ok, entonces vamos a ver si en una condición de mar más leve, él consigue pasar en estos criterios. Si él consigue pasar, entonces voy a limitar la operación de mi navío a ese tipo de condición ambiental o a ese tipo de región. Por ejemplo, entonces mi barco no va a poder navegar, digamos, abajo por ejemplo, del paralelo tal, no sé, aguas más, digamos, más al sur de Chile, ¿no? Tal vez las condiciones son un poco más severas. Solo va a poder navegar cuando las condiciones de mar aquí son más próximas de las que observamos, no sé, pues en el norte del Perú. Y ese tipo
de abordaje, es lo que llamamos de guías operacionales. Ese sería, ¿no?, ya fuera un poco de la parte, los tres primeros, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, más asociado a la parte del proyecto, del diseño del buque, y la cuarta, esa otra, el otro camino es más asociado, digamos, ya a dar directrices en relación ya a la operación del barco, ¿no? Bueno, con eso yo quería dar más o menos un contexto de lo que tenemos, ¿no? Y colocar aquí como provocación para la mesa que nos acompaña aquí, es cómo es que este proceso de implementación, ¿no?, si estamos preparados para incorporar estas nuevas guías en el proceso de diseño de un navío. Y hasta qué punto, ¿no?, las administraciones, DICAPI, por ejemplo, las sociedades clasificadoras, ¿no?, están preparadas para aplicar estos nuevos criterios. Y ahí quería saber de cada uno de los miembros que nos acompaña, como por ejemplo el ingeniero Daniel Churampi, del CIMA Chimbote, que está encargado del área de proyectos ahí del CIMA, si estos criterios ya están, ya son de conocimiento de los ingenieros que hacen esto, de nuestros amigos, del ingeniero Carlos Godínez, por ejemplo, si en Argentina ya hay algún un movimiento en el sentido de ir incorporando. Es obvio que estas, como mencioné, ¿no?, estas reglas todavía no son obligatorias, ¿no? Por ahora lo que la IMO está recomendando es que los apliquemos como una forma complementar a los criterios obligatorios y que con base en esa experiencia, ¿no?, identificación de algún problema que surja de la aplicación de los criterios, se devuelva a la IMO algún comentario, algún informe diciendo, oiga, apliqué el nivel 1 y mi navío no pasó el criterio. Sin embargo, al aplicar el nivel 2, el navío no pasa, mi buque no pasa, no pasa en el criterio. Esto desde el punto de vista de la estructura de los criterios de estabilidad es una incompatibilidad, porque el criterio 1, el nivel 1 de los criterios se entiende como siendo el nivel más conservador, el segundo menos conservador y el tercer menos conservador aún. Es como si haciendo un paralelo con la parte estructural, ¿no? Que en el tercer nivel yo hiciese un diseño con base en elementos finitos y en el primer nivel hiciese alguna cosa de cálculo estructural asumiendo una viga buque, ¿no? Esa es más o menos la secuencia. Entonces, ese tercer nivel, que es un poco más detallado, como tengo condiciones de conocer mejor lo que pasa, no llego a ser tan exigente en el criterio. Entonces, así, por eso que les mencionaba, ¿no? El nivel 1, si es que no lo pasa un buque, podría pasarlo en el nivel 2, pero no puede acontecer que él pase en el nivel 1 y al rodar y al correr, al analizar el nivel 2, el buque diga que no pasa. Eso es una incompatibilidad. Y eso va a ser, ese tipo de cosas tiene que ser reportada a la IMO y nuestras autoridades, nuestros proyectistas, las empresas que hacen proyectos, tienen que comenzar a aplicar estos criterios para ganar esa experiencia y poder presentar a la IMO este tipo de problemas, ¿no? Eso es lo que se espera en estos, no sé, la IMO todavía no ha fijado cuánto tiempo es que estos criterios van a aplicarse de esa forma de directriz, de recomendación, ¿no? Antes de que entren de hecho, si es que van a entrar de hecho como criterios obligatorios, pero la idea es esa. Entonces, le doy la palabra ahí, por ejemplo, a nuestros colegas ahí ingeniero Carlos Caro, por ejemplo, que trabaja ahí directamente con una empresa de proyectos navales, que es lo que nos podría compartir aquí de su experiencia. Claudio, hola, ¿qué tal? Daniel Churán, ¿me escuchas? Sí. Daniel, sí se te escuchas. Adelante, por Ya. favor. Bueno, está escuchando con atención lo que mencionabas. Me parece que en el anterior ya ha habido una
también hubo una exposición, me parece el año pasado, de un alumno de pregrado que había culminado y habló de este tema de los criterios de estabilidad de la segunda generación, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, muchos escuchamos con atención lo que se viene, ¿no? También entendemos que cuando algo se va a aplicar, tiene una aplicación obligatoria, me imagino que para los buques nuevos y para los buques existentes que le dan una prórroga, ¿no? Una prórroga de tal manera de, como tú mencionas, un buque puede operar con ciertas limitaciones, ¿no? Pero una preocupación es que estas limitaciones a veces el único que las va a controlar es el capitán, ¿no? Porque los ingenieros hacemos los cálculos y vamos a recomendar, ¿no? Y una de las cosas que también yo, en los, bueno, 20 años que tengo acá en el astillero, he ido viendo, pues, desde que aplicamos estos criterios de estabilidad actuales, cómo se ha venido aplicando, y un poco, a veces han pasado por el área diferentes ingenieros, y a veces cuando hacen los criterios actuales de estabilidad y dicen cumple o no cumple, ¿no? Y o sea, no tenemos una política de enseñanza hacia el usuario, ¿no? Porque nosotros podemos entender los números, las áreas que hay bajo la curva, el efecto, porque cada uno, bueno, ha estudiado un poco más o un poco menos, pero la entendemos. Cuando lo ve un ingeniero, le entiende, le entiende una acta de estabilidad. Y me imagino que estos criterios también se van a hacer, porque ya en el CIMA, cuando se han hecho construcciones nuevas, bueno, en el caso último que hemos estado construyendo buques para la Armada, ya los criterios de estabilidad para la Armada son diferentes, ¿no? Porque ya tienen que haber criterios de vientos, etcétera, ¿no? Entonces, la gente sí ha tenido esa capacidad de adaptarse. Demora inicialmente, pero se adapta. Yo pienso que con esto va a ser igual. Una de las cosas que yo también seguiría tocando en la mesa es la mayoría que usamos diferentes software de estabilidad, siempre usamos macros, ¿no? Y sacan reportes en base a los criterios, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros habíamos sufrido bastante era sacar un macro para los criterios de viento, ¿no? Que también se puede hacer, pero no es no tiene mucha difusión, ¿no? Me imagino que también estas empresas que venden estos paquetes de estabilidad van a tener que incursionar nuevos comandos o nuevas opciones donde puedan, ¿cómo se llama? Obtener resultados rápidos de los diferentes criterios, ¿no? Entonces, la pregunta que tú hacías, yo pienso que la gente sí se va a adaptar. También pienso que la mayoría de los buques, bueno, en este caso, donde yo trabajo, son buques de pesca de cerco, que tienen ciertas exigencias adicionales a las de OMI debido a la maniobra que se tiene, ¿no? Por el cerco, ¿no? Sí se puede hacer, pero yo más iniciaría un poco que en esta mesa se divulgue eso hacia el cliente, ¿no? Cuando eso hacia el cliente, eso hacia las autoridades, ¿no? Porque el primero que va a exigir es la autoridad. Y si actualmente nosotros que hemos pasado varias inspecciones de autoridad, mucho nace desde el casco. Si el casco está bien modelado o mal modelado, los valores no van a tener mayor precisión, ¿no? He visto pruebas que no modelan forros, palas, ¿no? Y bueno, si esa cosa no lo hacemos bien, entonces lo siguiente lo vas a poder seguir haciendo, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Yo les comento en esta mesa, nosotros tuvimos la oportunidad de construir unos remolcadores para la autoridad del canal,
y contactamos a una empresa que es una empresa que radica en Estados Unidos. Y lo anecdótico en este caso y ahí, bueno, de repente hay muchos compañeros que están escuchando por las redes sociales, era que nos mandaron una persona experta, o sea, netamente hacer pruebas de estabilidad y hacer el reporte. A esta persona la contrataban solamente para hacer eso. Y inicialmente me parece que en los países de la región no hay eso. O sea, los ingenieros tienden a hacer hacer varias cosas, ¿no? Entonces, esta persona, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir un poco conocimiento con él. Verdaderamente era un profesional de estabilidad, ¿no? ¿No? Porque él tenía una especie de un canguro donde ahí tenía todas sus herramientas, ¿no? Si le faltaba un cintillo, si le faltaba un clavito, si le faltaba de repente un marcador, él lo tenía, ¿no? Y él se aseguraba antes de hacer la prueba, él iba a inspeccionar el barco muchas veces, se verificaba las marcas de calado, fotos, y cumplía todo lo que dice los procedimientos que exigen las clasificadoras, ¿no? Y que muchas veces en el Perú se cumplen a medias, se cumplen de manera más estricta cuando hay una exigencia. Entonces, a eso voy, para que esto se exija lo primero y lo segundo, yo pienso que va a haber un proceso de los que van a controlar, que ya sean las clasificadoras, ya sean las, eh, las capitanías o en otros países las autoridades marítimas, tengan claro este tema, ¿no? Entonces, yo diría que por parte de los ingenieros que elaboramos en mi área, yo pienso que también conozco a muchos que trabajan en el Perú y también he conocido a algunos ingenieros en Ecuador, yo creo que están en la capacidad de hacer esto, ¿no? Pero para que esto sea verdaderamente evite estos siniestros, evite estos accidentes, la exigencia tiene que ser del que va a controlar, ¿no? Esos serían mis comentarios. Excelente, Daniel, sobre todo esto que colocas, ¿no? De qué nos sirve tener los criterios si de repente en mi casco no siguen los que están en los planos o no llevo en consideración algún apéndice ahí y voy a hacer mi cálculo y va a pasar todo y de repente lo que tengo en la práctica, ¿no? El barco construido no es lo que yo tengo en los planos, ¿no? Además de esto, que es una otra preocupación, ¿no? De que, ok, todo el mundo hoy en día domina esta aplicación de los criterios obligatorios, como bien mencionas, la parte cálculo del área bajo el brazo de deslizamiento, los criterios estos ambientales de aplicación de viento, y una preocupación también es ok, la autoridad marítima es la primera que debe tener este dominio y la otra, las universidades, los futuros ingenieros navales, ¿no? Tienen que también salir preparados, ¿no? Ya conociendo estos, o por lo menos la física que está por atrás de estos fenómenos y cómo es que se van a aplicar, conocer las herramientas, ¿no? Esto no es tan simple. Y ahí quería también la opinión entonces de nuestros amigos ahí de Argentina y Ecuador que nos acompañan, del ingeniero Carlos Godínez, por ejemplo, que nos podría eh, complementar. Muy buenas tardes a todos. No sé si me podrán habilitar el video, por favor, porque no tengo video habilitado. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. El video me lo pueden habilitar, por favor, porque no tengo video habilitado. Manco, podría... Sí, solo es cuestión de prender su video, iniciar el video ahí abajo, por favor. Sí, pero me dice no puedo empezar el video porque el anfitrión no me lo permite. A ver, un momentito, por favor. Yo porque así hablo a cara, dando la cara. Sí, claro, un momentito, por favor. A ver.
Perdón, a ver, no lo estoy encontrando. Ah, no. A ver, un momentito, por favor. Bueno, si no, empiezo a hablar y si se puede lo pasamos después al video. Yo les voy Sí. a comentar, algo. En la Argentina, ustedes saben que todo el problema de estabilidad de los barcos, eh, hay, hay generaciones de personas. Yo soy un ingeniero naval de la vieja generación. Yo estudié por allá por los años 70. Con todas las herramientas que había en los años 70, donde la computación era totalmente incipiente. Entonces, mis primeras armas, yo me acuerdo, cuando hice arquitectura naval, la primera materia específica de cálculos, donde así nos enseñaban a hacer las curvas de atributo de Carena, teníamos calculadoras manuales para hacer las planillas que eran kilométricas. Después empezaron a aparecer los distintos métodos de cálculo y evidentemente los ingenieros navales que hoy por hoy se generan dentro de las distintas casas de estudio tienen otra serie de herramientas que no teníamos nosotros. Todo es una evolución técnica y pienso que la gente que nos va siguiendo a todos nosotros, que podemos ofrecer una experiencia práctica, los muchachos que nos siguen, tienen ya todos esos conocimientos y esas herramientas para poder seguir adelante y continuar con estos criterios nuevos y poder aplicarlos. Como decía el señor Churampi, la gente, en cierto modo, los ingenieros navales actuales, están muy bien preparados para utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas. El problema radica básicamente yo considero que en dos elementos. Uno, que son las autoridades de aplicación, y otra, que es el personal o la gente que maneja los barcos. Yo tengo mi auto personal, lo fabrica una compañía con todas las medidas de seguridad, con todas las normas que exigen hoy internacionalmente que tenga un auto puesto en la calle, pero yo con ese auto puedo matar, si yo lo manejo irresponsablemente. Por eso me dan una licencia de manejar, donde me están diciendo, tú tienes una herramienta que la tienes que usar con criterios. Al personal que está embarcado a bordo de esos barcos, también se le da una licencia, hace un curso. Yo he sido profesor en la Escuela Nacional de Pesca Argentina, y se le hace un curso, se le explica cómo manejarlo, cómo respetar, cómo interpretar un manual de carga y estabilidad de un buque que viene del barco. Pero después el que controla y maneja todo eso es el propio capitán a bordo. Entonces nos topamos, siempre hablo de lo mismo, es una experiencia práctica que hemos observado a lo largo de los años. Ustedes saben que los barcos pesqueros son los barcos de más alto índice de siniestralidad que hay en el mundo, y entre ellos los barcos más pequeños, los barcos que son menores a 24 metros, 30 metros, 24 metros, y sobre todo los barcos que son manejados en forma prácticamente artesanal o en forma de fresqueros. ¿Por qué? Porque esos no tienen problemas con la estiva, tienen problemas severos cuando levantan las redes. En cambio, un barco que es congelador, las redes, en la Argentina operamos básicamente, no existe la pesca con barcos cerqueros a gran volumen. Sí existe la pesca con barcos arrastreros. Entonces se cargan los barcos arrastreros son barcos de doble cubierta, cargan por popa. La maniobra no es tan riesgosa como una maniobra de izado por el costado, como lo hace un barco pesquero, como lo hace un barco pesquero tradicional fresquero. Que son además barcos más pequeños en una sola cubierta. Entonces los criterios y las normas, los cuidados que se tienen que tener en el control y en el manejo de ese barco son total responsabilidad del barco. Y el personal embarcado, existen ciertas enfermedades profesionales. Por ejemplo, quiero decir con esto que en un maquinista, como enfermedad profesional, termina siendo sordo.
por el ruido de la sala de máquinas. Se puede considerar que es una enfermedad profesional la sordera. Y muchos capitanes de pesca, no digo todos, muchos capitanes de pesca, ahí tengo video. Muchos capitanes de pesca adolecen de una enfermedad profesional que yo le he dado de llamar la angurria. Y entonces, cuando tienen una redada grande, la quieren subir a bordo, sea como sea. Y ahí es donde se ponen el barco de sombrero. No hace mucho en la Argentina, hace 15 días, 20 días, cosas así, se hundió un pequeño barco pesquero, con él se fue una de las personas, se quedó abajo del barco, listo, basta, desapareció con barco y todo, precisamente porque el barco venía recontra sobrecargado y eso se llama presión de la compañía armadora y angurria de las personas que van manejando el barco. Eso unido a otro problema que tenemos en la Argentina. En la Argentina ustedes saben que es un país complicado y tenemos problemas con ciertos aspectos políticos en todo el sistema de control que debería tener la autoridad de aplicación en nuestro país, que es la Prefectura Naval Argentina. Y se le escapa el control. Y además, debido a todo este tema de la pandemia y todo esto, ha habido, los años pasan, es una estructura de origen tipo policial militar, en la cual se van sucediendo por cargos, es decir, uno va reemplazando a otro, subió a este cargo y encima, entonces ahora lo tienen que mandar de jefe de tal otra cosa. Y entonces lo sacan de este lugar y lo ponen allá. Entonces existe un gran nivel de rotación de gente. Y entonces no existe un criterio uniforme a lo largo del tiempo que lleve a la aplicación y a los controles de criterios determinados. Y esto ha permitido que haya gente de la autoridad de aplicación que viene y tiene criterios a veces hasta equivocados. Y entonces es un problema de la autoridad de aplicación. Yo creo que en la Argentina, todos los profesionales actuales que salen últimamente están todos perfectamente preparados o van a estar perfectamente preparados para hacer esta aplicación. No lo veo que sea aplicable en lo inmediato. La autoridad de aplicación tiene su inercia y de aquí a que esto salga aprobado, que se torne obligatorio y se aplique en el país, va a pasar un tiempo y vamos a estar todavía guiándonos por los criterios que venimos manejando hace años. Pero bueno, ya todos los diseñadores, ya todos los muchachos que egresan de las facultades argentinas ya manejan todas estas herramientas y creo que están en capacidad para poder absorber esos nuevos criterios. Que los podremos discutir, los podremos hablar, pero bueno, la realidad impone otra cosa y es tal cual como se vive en mi país en este momento. Muchas gracias, ingeniero Godínez, ahí por sus ponderaciones. Muy importantes, parece así. Definitivamente en Latinoamérica todos tenemos más o menos la misma, somos cortados con la misma tijera, como decimos en el Perú, ¿no? La autoridad marítima también funciona de esa misma forma, hasta donde mi experiencia en la comunidad naval peruana me parece que aún continúa funcionando de esa forma la autoridad, y por ahí debería comenzar, ¿no? De ellos conocer las reglas actuales bien para poder conocer las nuevas también, ¿no? Claro, obvio. Así es. Obvio. Y me gustaría darle la palabra también a nuestros amigos del Ecuador, por ejemplo, el ingeniero Rafael Espinosa, sus puntos de vista al respecto de esto que estamos discutiendo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Estamos no solamente a nombre del colegio quien habla, sino también el ingeniero Oscar Viteri y el ingeniero Johnny Domínguez, el doctor Franklin Domínguez. En plena época de pandemia, nosotros como colegio profesional, incluyendo la Autoridad Marítima del Ecuador,
donde el ingeniero Oscar Viteri formó parte de una comisión para revisión de las regulaciones por estabilidad y las actualizaciones por criterio de estabilidad. Generamos una comisión interna después de haber generado un foro el año anterior a la pandemia para revisar estas actualizaciones de criterios de estabilidad para diferentes tipos de embarcaciones, incluyendo lo que es el criterio de segunda generación. Es decir, yo voy a hablar muy poco, solamente estoy dando una introducción porque dentro del colegio formamos, como digo, una comisión de algunas personas, incluyendo el ingeniero Oscar Viteri dentro de la Autoridad Marítima en ese entonces, el ingeniero Domínguez como parte justamente de la comisión y quien habla como parte representante del colegio. Entonces, pero generamos algunas observaciones para la actualización reglamentaria que deberían tener nuestros códigos, el código de estabilidad o los diferentes códigos de estabilidad para los diferentes tipos de embarcaciones en nuestro país. Entonces, doy la bienvenida al ingeniero Oscar Viteri y de ahí al ingeniero Johnny Domínguez. Por favor, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bienvenido, ingeniero Oscar Viteri. ¿Cómo está? Buenas noches con todos, doctor Claudio, mucho gusto con todos. Sí, justamente como decía el ingeniero Rafael, durante el periodo de pandemia, en su momento yo trabajaba para la autoridad, no hubo un espacio de tiempo para atraer también en este caso, al gremio profesional y trabajar en conjunto. Y mucho de la iniciativa de este proyecto fue también porque mi tesis de pregrado fue justo de este tema, los criterios de estabilidad de segunda generación. Y por ahí primero quisiera cortar ciertas cosas que escuché dentro de las preguntas, que creo que podría ser interesante, y de ahí daría un contexto de lo que la situación en Ecuador, que iba escuchando de las diferentes ponencias, que fue muy interesante. Primero, se hablaba mucho del marco de aplicación. Yo trabajé para autoridad y por ende estaba participando con OMI en conjunto. Muchos de los comités, Ecuador no es partícipe como opinión, pero nos llegaban todos los documentos. Yo estaba muy al tanto de todo lo de las sesiones del MSC o las sesiones de contaminación. Entonces, hay que recordar que el MSC, al ser un comité de seguridad, lo único que ha llegado hasta este punto va a ser al código IS, el código de Intact Stability. Pero justamente esa es la palabra clave, es un código, ¿ya? No es un convenio. Entonces, la palabra clave a nivel legal marítimo sería que al ser un código tiene su parte obligatoria y su parte recomendatoria. Entonces, es súper clave para cualquier autoridad marítima de nuestro sector o de cualquier bandera habida y por haber. Porque justamente los criterios de estabilidad de segunda generación forman parte de la parte B del código de Intact Stability. ¿Qué pasa con la parte B? Que es justo la parte recomendatoria. Entonces, entra a marco de OMI como ya muchas cosas que están enmarcadas dentro de la recomendación. Por ejemplo, cito una que también fue una actualización clave. Nosotros conocemos todos los criterios de estabilidad respecto de la curva deslizante. Y una parte recomendatoria va para los portacontenedores de más 100 metros de eslora. Justamente así lo cita. Ahorita tenemos monstruos de 400 metros de eslora, pero cuando fue hecho en el 2008 decían más de 100 metros de eslora. Lo mismo pasa con estos criterios. Al haber sido pasados alrededor de 4 borradores en todos los final drafts, estos criterios venían como en por varias banderas reformadas, cambiadas. Creo que es importante tomar en cuenta eso, ¿ya? Que no está dentro de la parte A. Y como está en la parte B, algún momento va a ser parte obligatoria. Y ahí me gustó mucho la pregunta que decía el doctor Rodríguez. Entonces, ¿cómo los aplico? ¿Cómo en la industria yo los tomo? A perspectiva, desde que yo los estudié y ahora en su momento como parte de la autoridad, creo que la palabra clave es para qué tipo de buque. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos 5 fenómenos bien identificados, un sexto que se está trabajando aún en draft, pero esos 5 fenómenos bien identificados hay que tomarlos como de dónde viene la data estadística. Y así empezó más o menos toda mi tesis. Por ejemplo, todos los criterios de estabilidad que nosotros conocemos nacen de
del conocido doctor Raola. Entonces él formó criterios de la curva de brazo deslizante que viene de la curva de energía. Pero, por ejemplo, el rolido paramétrico, el marco de aplicación generalmente está para un tipo de eslora, para un tipo de barco. En este caso van para los contenedores. Es muy común el caso en los contenedores. Y pasa también que, por ejemplo, si me voy a aceleraciones excesivas, que es justo el quinto fenómeno, indistinto a la vulnerabilidad, de los niveles de vulnerabilidad, la clave es a dónde voy enfocado con ese criterio. Porque, por ejemplo, aceleraciones excesivas ya es algo que se toma en cuenta dentro de los buques de pasajeros y buques portacontenedores, roll-roll, y todos los que tienen este gran centro de obra muerta, ¿ya? Como tenemos este sistema donde tenemos que tener en cuenta el brazo deslizante del GM, al tenerlo muy, muy alto, genera una aceleración excesiva. Entonces, por eso ya se diversifica en tipos de buques. Creo que esa es la clave, ¿ya? Creo que para entrar en esta discusión, primero es como, de acuerdo a qué fenómeno me enfoco, y luego hacia dónde voy. Por ejemplo, algo que decían uno de los participantes, hablaba de los buques pesqueros. Los buques pesqueros justo están en un rango que se llama el subriding o la guiñada, ¿ya? Por su tamaño de eslora, al ser unos cuantos atuneros que llegan dentro del margen posible, ellos sí llegan a sufrir ese tipo de casos, ¿ya? Entonces, yo creo que eso sería lo interesante para tomarlo en cuenta a nivel de industria, a nivel de bandera, a nivel de proyectismo, lo que quieran llevarlo a cabo. Pero esa fue la esencia de donde pude atravesar en los 5 criterios que se pudieron estudiar en ese momento. De ahí va la input data, que estaba dentro del gráfico que mostró el doctor. Si no tenemos toda la input data de un barco para aplicar segunda generación, es imposible llegar. Sin no llegar al coeficiente de amortiguamiento adecuado, ninguno de los criterios funciona, ¿ya? Las formas del casco son extremadamente esenciales, que es lo que decía por ahí el doctor Daniel, si no recuerdo mal el nombre. Entonces, todas esas cosas terminan siendo luego a nivel computacional, algo que parecía tan sencillo en primera generación, y es sencillo porque es a nivel de ola recta, ahora cambiado a nivel de olas, donde sí se involucran muchos valores, eso es vital. Y de ahí se diversifican los diferentes sistemas de vulnerabilidad. Algo que quisiera acotar, que sí, las industrias y en especial los programas de carga ya utilizan segunda generación. Una de las más esenciales es NAPA, por ejemplo. Ellos involucran dentro de los criterios de pasajeros, que es su grado más fuerte, ellos ya involucran los criterios, a pesar de que son recomendatorios, ya se revisan a bordo. Ya son sumamente importantes. Es más, ya los usamos, aunque no se lo vea. Por ejemplo, el primer nivel de vulnerabilidad del dead ship o del buque parado, buque a carete, es ya de por sí el criterio del fenómeno de olas. Varía un coeficiente por ahí, pero ya lo aplicamos. El primer nivel es muy sencillo de aplicarlo en realidad. Entonces, es algo que ya se está haciendo. Pasar al segundo nivel es el que le involucra esta cantidad computacional que ya no se la puede hacer tan fácil. Entonces, eso sucede ya solo en los programas de carga. Y se lo va a ver. La industria va a moverse, va a ser arrastrada por los fenómenos. Y yo creo que va por los programas de carga que van a bordo, que tienen esta cantidad de información, ese tipo de software necesario para llegar, son los que algún día nos darán este segundo paso al criterio de estabilidad de segunda generación. Ahora, finalmente, que creo que esa es por la idea que nos trajo como Ecuador. ¿Estamos listos? Bastante alejados, como decía el doctor. Creo que estamos cortados como con la misma tijera, en la misma tela y muchas cosas más, el hilo confeccionista. Ecuador tiene un retraso ya desde primera generación, en realidad. Lo que se brindó en ese momento como borrador era ya abrir el paso a la segunda generación. O sea, saber que estábamos atrás, pero ya de una vez dar los primeros pasitos. Y la clave ahí va desde la data, desde la input data, como les digo, y también tomar muy en cuenta los periodos de rolido, los GMs, los cálculos, las recomendaciones para el capitán, la preparación en las escuelas de formación. Hay mucho trabajo, muchísimo trabajo. Creo que, insisto, como está abanderamiento, veo que hay mucha tarea por ahí. Algún día por sistema de obligatoriedad, o sea, vamos a llegar a un punto donde la OMI diga hasta aquí fue y todas las banderas lo van a aceptar y seguramente todas se van a inclinar a ese sector. Pero a nivel de industria, yo creo que en realidad ya se aplica, ya les digo, algunos astilleros ya lo manejan y en especial los programas de carga.
a nivel ecuatoriano sí tenemos recomendaciones, tenemos pequeños ensayos, hay borradores, hay cosas que ya están establecidas como para dar ese paso a futuro, porque al fin y al cabo la generación que algún día tome esa batuta como autoridad, por lo menos ya va a tener la base, ya va a saber que ya no va a tener que empezar de cero. Entonces, esa fue la labor que se hizo en conjunto con el Colegio de Ingenieros y en ese momento con el gremio. En buena hora, la persona que me acompañó en esa tesis es la que me sigue, es el doctor Domínguez. Entonces, si él está, si puede seguir, y eso sería en lo que quería compartirles. Buenas noches. Doctor Domínguez, gracias por participar en nombre del Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador y, por favor, a las órdenes. Buenas noches con todos. Realmente me parece muy interesante el panel, sobre todo porque hay experiencias de Perú, de Brasil, de Argentina. Y bueno, en lo que yo le puedo colaborar, les voy a decir lo siguiente para que ustedes puedan llevar sus criterios. De parte de nuestras investigaciones que hemos venido realizando de estabilidad, motivados por casos, por ejemplo, exceso de estabilidad o simplemente resonancias por barco al garete en medio mar. Entonces, eso nos ha obligado a desarrollar inclusive nuestro propio software para eso. Pero, ¿qué es lo que yo puedo puntualizar en forma específica? ¿Dónde vienen los problemas en el mismo primer criterio de vulnerabilidad? Es simplemente porque no se define varios detalles en forma clara y específica. Lamentablemente, esa falta de definición conduce a que el ingeniero cometa errores. Por ejemplo, dice el criterio, el GM mínimo 0.15, pero no le dice si es 0.15 para que trabaje en una laguna, o trabaje en costa, o trabaje en el mar. Ahí comienza el problema. ¿Por qué razón? Porque 0.15, si usted lo aplica al mínimo 0.15 y va el barco, o 0.35 en barco pesquero, lo lleva el barco al mar, y por alguna razón, por sus formas, usted le toca hacer el análisis de la estabilidad con olas, moviendo la cresta para generar la curva de variabilidad del GM, se va a dar cuenta que el 0.15 era una mentira, que eso no servía para nada. ¿Por qué razón? Porque el barco iba a perder con mucha facilidad su estabilidad. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo a todos los panelistas, los colegas que me escuchan, que tengan mucho cuidado. Lo primero que tienen que hacer es verificar cuál es el comportamiento del GM variando la cresta de la ola. Eso es lo primerito que debemos de hacer para no evitar que el barco entre en estabilidad negativa. Porque la estabilidad negativa, dependiendo de la dirección de la ola, va a terminar de virar el barco. Para no extender, le voy a ir haciendo un resumen de cada cosa. Luego pasamos al otro criterio. El segundo problema, el segundo fenómeno, la aceleración excesiva. Hemos tenido ya varios barcos en esas condiciones, porque sea por el área de atún o sea por el área de cruceros, los barcos intentan hacerlo sin aumentar la eslora, intentan darle la mayor manga posible. Buscan comodidad, buscan espacio, buscan todo para el rendimiento del barco. Pero ¿dónde viene el problema? Que en la medida que vienen aumentando la manga de los barcos se vuelven demasiado duros en la estabilidad, se aceleran demasiado y se vuelven prácticamente inconfortables. Y hemos lidiado varios tipos de barcos. Entonces, ¿cuál es la falla que nosotros tenemos en las olas? Simplemente que no tiene un límite para el GM. No puede solamente obtenerse el GM mínimo, tiene que haber un GM máximo. El GM máximo es el que le va a dar el confort aún para los tripulantes. Y ahí vienen los problemas. Entonces, si usted va a ensanchar un barco, está bien que lo ensanche, pero tiene que tener mucho cuidado a dónde va a llegar. De ese tipo de problemas hemos tenido que lidiar en cruceros de 50 metros y un atunero inclusive de 70 metros. Entonces, a eso viene, ahí sí viene una carencia académica, que es el
conocimiento en detalle de los dispositivos atenuadores de rolido. Entonces, lógicamente, es parte de enseñanza del estudiante, tiene que aprender a dominar las quillas de balance, los tanques pasivos. ¿Qué significa realmente tener los diferentes tanques pasivos, tanques dinámicos, y cuándo usted puede usar o debe de usar una aleta dinámica o la combinación de ellos? Entonces, ese problema es realmente un dispositivo que le va a ayudar a usted en la época desde el proyecto o si el barco ya tiene carencia. Entonces, ese otro problema que realmente debe de ser bien instruido en la realidad y no se le da la suficiente importancia. Y para ser honesto, en base a esos detalles se ha podido resolver los problemas que yo les he dicho. Hay otro problema que no le dan importancia, no está escrito y entonces el profesional no piensa que no es importante. Lo que dijo el ingeniero Oscar, la guiñada. Una cosa tan simple que genera realmente volcamiento. ¿Por qué razón? Porque la gente cree que le pide un alargamiento y es cuestión de alargar la proa, la popa a voluntad. Eso no es así. El efecto guiñada, que es tan simple de corregirlo, tiene que balancear el plano diametral. Eso no está escrito. Lamentablemente, al hacer todos esos alargamientos indiscretamente, simplemente genera que el barco rote en su propio eje. Y ahí es cuando es susceptible para que la ola lo vire. Eso también son detalles que son sencillos, pero lamentablemente no está escrito como una obligatoriedad para el ingeniero y vienen los fracasos. Y la última, que realmente cuando está la persona generando las formas, tiene mandatoriamente que darle muchísima importancia a la estabilidad. Yo he notado que la gente se preocupa de todo menos de la estabilidad. Y ahí vienen los fracasos. Porque y un detalle que no le dan mucha importancia, peor en las pescas, simplemente es el embarque de agua. Tiene que saber que con ola sucesiva va usted a embarcar agua y la gente no se preocupa realmente de cómo va a evacuar eso. Ahí está el convenio que da los tamaños de las puertas de invernales. Pero tiene pues el ingeniero que verificar si el tiempo que va a tardar de salir, de sacar esa agua es suficiente para que no entre en resonancia. Hemos tenido otros problemas ya para terminar. El problema de resonancia con la ola. Este tipo de resonancias con la ola lo hemos encontrado a veces fondeado el barco. Barcos que aparentemente deberían estar quietos en los fondeaderos y están teniendo una aceleración de rolido increíble que puede demorar el lapso de 10, 15 minutos de medio descanso y vuelve a autoexcitarse. Y ese problema de fondeadero lo hemos encontrado con 1000 metros de profundidad, que uno dice, pero ahí no puede haber fondeadero, pero hay el efecto de la resonancia del periodo del barco con el periodo de la ola. Entonces, este tipo de cosas que aparentemente deberían ser parte del proyecto, no se le da importancia. No digo que todo lo que he investigado, hay libros brillantes, de eso también el doctor Claudio con el doctor Neves han sacado unos compendios muy interesantes y hay varios investigadores de prestigio, pero yo creo que para llegar a tener un consenso correcto deberíamos de comenzar desde las bases, porque si usted ya consigue dominar las bases, entonces la aplicabilidad de la segunda etapa de vulnerabilidad va a darse con una gran certeza y se va a evitar el problema que decía el doctor Claudio, de que en el uno falla y en el otro no falla. Eso sucede por problemas de bases en la realidad. Ahí está el detalle. Y eso es todo lo que yo les puedo decir de lo que me permitieron compartir nuestras experiencias acá locales. Muchas gracias, doctor Domínguez. Y esta experiencia transmitida que coincide con el seminario de Ingeniería Naval fue realmente provocada porque, digamos que pandemia hizo que realmente no es que no hayamos tenido nada que hacer realmente, sino que fue
el momento adecuado y propicio para analizar todo lo que se ha podido discutir, coordinar, corregir, establecer a través de la autoridad marítima en ese momento, a cargo del proceso de revisión de estabilidad con el ingeniero Oscar Viteri, y dentro del colegio profesional, dentro del Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, con una comisión específica de algunos profesionales en donde el ingeniero Domínguez estaba liderando. Muchas gracias. Excelente la contribución de nuestros amigos del Ecuador, ¿no? Y la organización parece que están un poco más al frente que por lo menos los países aquí que estamos envolvidos en esta mesa. Y muy valiosas sus contribuciones y la experiencia que nos cuentan, ¿no? Porque una cosa que comentaba el ingeniero Viteri, ¿no? Por ejemplo, el rolido paramétrico fue desarrollado con mucho foco en los accidentes que pasaron con estos portacontenedores y fueron hechos ensayos experimentales con pequeños modelos y a partir de ahí se comenzó a estudiar. Pero como una experiencia personal, ¿no? El doctor Neves, ¿no? Que fue mi asesor de tesis, de maestría y doctorado, él ya estudiaba estos problemas de resonancia paramétrica, solo que con pesqueros, ya habían estado, inclusive en Chile se hicieron algunas pruebas con modelos y se detectó, pero como involucraba pequeñas embarcaciones sin mayor expresión del punto de vista económico, pues nadie le daba bola a este tipo de asuntos, ¿no? ¿Y cuándo fue a afectar ya estos buques, ¿no? Grandes que transportan millones de dólares y comenzaron a perderse portacontenedores? Ahí sí, pues se puso toda la sociedad a trabajar encima de desarrollar nuevos criterios, de estudiar mejor los fenómenos. Entonces, complementando un poco la idea, esto que nos cuenta de los atuneros, por ejemplo, que son susceptibles a la guiñada, ¿no? Al broaching. Yo, por ejemplo, desconocía personalmente esto. Siempre, inclusive, los que trabajan mucho con esta parte de guiñada son los pesqueros japoneses, que son barcos barcos inclusive de bastante velocidad, con formas un poco diferentes de las que tenemos aquí en esta región del Pacífico. Y ellos fueron, digamos, los principales instigadores de este tipo de estudio o navíos patrulleros de alta velocidad que tenían este problema de broaching, ¿no? Estudiado, por ejemplo, por los australianos. Pero aquí nuestros amigos del Ecuador nos cuentan que en los atuneros también se observa este tipo de problemas. Un atunero naturalmente es un barco con alta velocidad y que realmente se encaja en esto y qué bueno contar con esta experiencia, ¿no? de ustedes y que obviamente nos van a servir a todos aquí, ¿no? A nuestros colegas de Perú, a nuestros colegas ahí de Argentina también, a tener un mejor conocimiento de este fenómeno y aplicar esta parte, aplicar esos criterios aquí para ver hasta dónde son aplicables dentro de nuestras condiciones regionales, nuestros tipos de barcos. Los criterios naturalmente han sido desarrollados para estos grandes barcos que afectaron a los países más ricos, más poderosos. Y sería una buena oportunidad para ver si las formas de barcos que nosotros tenemos, ¿no? También serían susceptibles de este tipo de fenómenos. Pasando un poco a otro asunto, ¿no? Aún dentro de esta segunda generación. Las condiciones ambientales, ¿no? Lo que dentro de esta segunda generación de criterios, por ejemplo, en la parte de restricciones operacionales, se requiere mucho de saber qué tipo de olas son las que tengo. Nos mencionaba el doctor Domínguez, ¿no? De que se observan condiciones de resonancia. Entonces, tengo que conocer cuáles son las olas típicas, tener diagramas de dispersión de las olas en los diferentes lugares donde nuestras embarcaciones operan. Y no sé si eso se hace en el Perú, por ejemplo, tenemos el IMARPE o el Instituto de Hidrografía, no sé, alguna cosa parecida, que debe hacer el monitoreo de estas condiciones de mar para poder después tenerlo como data de entrada para nuestras simulaciones, ¿no? O predicciones. Y la parte también de los softwares, ¿no? Si bien es cierto, la primera generación, la generación de los criterios, estos obligatorios, las conseguimos, todo el mundo domina la forma de hacerlo, o tiene un software para hacer eso,
o consigue hacer su propio programa para hacer este tipo de cálculos. En el caso de la segunda generación, principalmente el nivel 2 y el nivel de Direct Stability Assessment, evaluación directa de la estabilidad, pues las herramientas son más complejas, ¿no? Y hasta qué punto estamos en condiciones de desarrollar nuestras propias herramientas. NAPAR tiene, la DNB también tiene sus programas que ya venden estos módulos para hacer esta evaluación. ABS también trabaja junto con Creative Systems para en algunos módulos calcular esto de aquí, pero está restricto a algunos pocos países, instituciones, software que hacen eso, ¿no? Y la idea es que esto se consiga aplicar de una forma amplia, ¿no? Desde el pequeño consultor, empresa de consultoría, hasta las grandes empresas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Daniel, a complementar aquí alguna idea en relación a estos puntos, ¿no? Ya teniendo los puntos de nuestros amigos del Ecuador, del ingeniero Godínez en Argentina también, ¿no? Particularmente, como tú lo has dicho, es decir, en nuestros países adolecen que yo creo que hay dos estamentos básicos. Uno, que es los países en los cuales las propias armadas tienen instituciones o tienen organizaciones. Por ejemplo, dos casos típicos que yo menciono precisamente, lo hemos visto permanentemente dentro de los Copinaval que ya se ha llevado, dos países de la región que tienen una presencia permanente de sus marinas han sido Chile y Colombia, y que son precisamente los dos países que han desarrollado más el punto de investigación y el desarrollo de barcos, por lo menos de barcos que le han servido a ellos. Entonces han logrado una experiencia y esa gente tiene una capacidad muy distinta a la que tenemos en la Argentina, de tener a veces ciertos tipos de herramientas para el que es el pequeño estudio o consultor, como usted decía, es decir, donde el costo de estos software es a veces prohibitivo. Entonces se ve muy limitado y es muy complejo lograr o trabajar en conjunto formar cuestiones muy generales cuando no todo es equitativo, no todo es muy parejo. Es típico de nuestras organizaciones. Por eso estamos un poco, nosotros decimos, corriendo la coneja, venimos desde atrás, porque la situación en general que se vive es una situación en la cual no acompaña básicamente lo que va sucediendo en otras partes del mundo. Nuestra industria naval, particularmente en la Argentina, ha sido muy vapuleada. Fue en una época orgullo de Latinoamérica, hoy ya no es más orgullo de Latinoamérica, es un mal ejemplo. Tenemos el caso de un astillero que fue señero en Latinoamérica, se llamaba Astillero y Fábricas Navales del Estado, que llegó a construir barcos muy grandes y era uno de los primeros astilleros en Latinoamérica. Construía motores, grandes motores diésel inclusive. Y hoy por hoy no es nada. El ejemplo más típico de ese astillero, hace muchos años atrás, hizo un convenio con la gente de Chávez para construir 3 petroleros, los primeros petroleros de doble casco para Venezuela, y han pasado ya 10 años, no han terminado ni uno. Ni uno han terminado. Es similar a lo que tiene aquí en Río también. Chávez pidió para construir unos barcos, tampoco no terminaron, están en una isla cerca donde están. Ese astillero quedó, me cuesta muchísimo, se me caen las lágrimas mencionar ese tipo de cosas, porque yo viví otra época. Y entonces, hoy por hoy, acceder a esas herramientas computacionales se nos hace a nosotros particularmente difícil si no podemos hacer
partir de organizaciones que tengan y la presten esas herramientas computacionales, porque los costos van a ser muy grandes, como tú lo has dicho. Por ahora el software que maneja, que todos manejamos habitualmente, los conseguimos de una manera u otra, lo tenemos de una manera u otra, y es software relativamente sencillo, sencillo de conseguir y de manejar. Pero cuando vamos a criterios más aplicados, donde las herramientas computacionales son más grandes, el costo de todo eso se hace muy dificultoso. Y por ahora, es decir, dada la situación que tenemos, es una situación bastante complicada, y bueno, nosotros estamos particularmente inmersos en una situación que no sabemos hasta cuándo va a durar. Eso es así, es nuestra cruda realidad. Yo también quería un poco, escuchando los diferentes comentarios, bueno, una de las cosas que creo que lo mencionaron es la capacitación, ¿no? Yo siempre, en experiencia, por ejemplo, cuando vienen barcos japoneses, españoles o atuneros, la tripulación que opera es, digamos, más profesional, ¿no? O sea, es el mismo hecho porque estos barcos navegan, pues, sus autonomías son de 30, 40, 60 días y se enfrentan a mares más, más movidos, ¿no? Entonces, cuando tú conversas con un ingeniero de máquinas, con el capitán, es bien común que ellos sí tienen su planilla de estabilidad, te enseñan, bueno, lo que les entregan en algún momento cuando compraron o construyeron el barco, ¿no? Pero cuando tú ya vas a barcos que no tienen gran autonomía, no encuentras eso, ¿no? No encuentras eso. Y muchas veces estos barcos que también pueden llegar hasta 40, 50 metros de eslora, muchas veces hay alta rotación del personal, ¿no? Y como hay rotación del personal, el nuevo ingeniero de máquinas, el nuevo capitán, recién empieza a conocer el barco. Entonces eso es un poco, porque queremos de repente exigir estos nuevos criterios, pero si estas personas que operan los barcos no tienen ese conocimiento, es un poco más difícil, ¿no? Y si te vas a barcos mucho más pequeños, la cosa está un poco, y como tú decías, Claudio, un poco tiene que ver mucho lo que generan estos barcos, ¿no? De repente los barcos de mayor eslora, esos, de hecho que eso sí generan, se les exige esto, ¿no? Entonces, porque en el caso yo digo, en el caso donde yo trabajo, ¿no? Y veo estos tamaños de barco, yo creo que es necesario esto ¿cómo se llama? De la capacitación, ¿no? A la capacitación al usuario. ¿Por qué? Porque a veces ahí también escuché comentarios con respecto a los dueños, ¿no? O sea, ¿cómo convences al dueño de que esto es necesario para su barco, ¿no? ¿Cómo convences al dueño que de repente respete las alturas mínimas para poner las puertas, los ingresos o el tema de estanqueidad, ¿no? Tú muchas veces ingresas a un barco y entra cualquier contratista y hace un agujero y no hay estanqueidad en los mamparos y todo lo que verdaderamente tú tratas de escribir en un criterio de estabilidad o en un estudio de fluctuación, se va al tacho, ¿no? Se va al tacho, ¿no? Entonces eso es un poco, y yo también, bueno, ya que tú, Claudio, a veces participas en estos eventos donde se discute, yo pienso que para que la gente un poco se acelere esto, porque definitivamente si esto se acelera, los accidentes van a bajar, ¿no? Los siniestros van a bajar. Y si los siniestros bajan, las empresas que aseguran los barcos van a ganar, ¿no? Entonces ellos deberían de incentivar de que sus clientes, o sea, darle un beneficio, ¿no? Y si tu barco esto no te obliga, pero si tú ya empiezas a trabajar en esto, tienes un beneficio, ¿no? Entonces, porque de repente eso no se habla en barcos de gran tamaño que navegan pues, en otros mares,
pero en los barcos que, bueno, que yo estoy hablando, que es de la zona, de la región, o sea, un poco debería haber ese tipo de incentivos, porque muchas veces cuando un barco es clasificado ya pasas a otro nivel, ¿no? Porque sí te cumple todo lo que es estanqueidad, porque viene un surveyor y cada cierto año está pasando inspección de avería, de casco, y si ve algo te debe informar, ¿no? Y si el cliente quiere mantener la clase, va a tener que cambiar. Pero en los barcos que no están clasificados y donde ocurre la mayor cantidad de siniestros, pero estos barcos no están clasificados, pero sí están asegurados. Están asegurados y constantemente, cada temporada de pesca, 2, 3 barcos se hunden, ¿no? Se hunden como decían ahí los colegas, es por exceso de carga, porque de repente hay un ego, ¿no? Él quiere envasar 300, 400 toneladas y de repente la envasó en un momento, pero la envasó en una condición de mar. Y de repente en un instante la envasa, pero la condición de mar es diferente. Y eso tiene que ver mucho con lo que están hablando en estos criterios de la segunda generación, ¿no? Muy buenas tus ponderaciones, Daniel. Excelente esta parte de realmente, ¿no? A veces tenemos a trabajar con la experiencia. No, la otra vez ya envasé 350 y no pasó nada, pero estabas en una condición de mar diferente a la que estás ahora y puede llevarte eso a la volcadura, ¿no? Es una cosa que viene a mudar un poco, a cambiar los paradigmas que tenemos, ¿no? Y eso tiene que venir desde la preparación que se da, ¿no?, a los capitanes, a la tripulación en general, ¿no? De tener una mejor preparación para poder entender mejor la operación de estos tipos con mayor seguridad, sobre todo. La palabra para nuestros amigos del Ecuador para complementar alguna cosa, que también estamos ya un poco con el tiempo, y me gustaría eso, sus palabras. Seré un poquito breve, escuchando los comentarios tanto de Miguel como de Daniel. Los barcos que nuestros países construyen son para consumo local, actualmente. Y como consumo local, aceptas cualquier cosa. Entonces, no estás exportando barcos. Si exportas barcos, vas a tener todas estas herramientas o requerimientos a la mano o como obligatorio. Pero si haces barcos para tu consumo local, es como cuando vas a consumir pan. Tienes dos formas de consumir pan. O pan Bimbo o pan de la panadería. Entonces, si tú comes pan de la panadería, no vas a tener ningún tipo de certeza de cómo lo habrán hecho, ¿no? No puedes exigir algo diferente. Entonces, yo creo que el problema que tiene Latinoamérica, y creo que, como dije ayer en una conferencia que di ayer, es que todos somos cortados por la misma lengua, por la misma costumbre, el mismo idioma, o sea, toda la situación. Entonces, y ver a otros que piensan diferente, ¿no? Es porque realmente nos estamos quedando y tenemos que salir de esa inercia de quedarnos, por lo menos para tratar de igualarnos en algo realmente, porque si no, solamente vamos a pasar hablando de la misma problemática. Que el armador no cumple criterios, que realmente el ingeniero quiere hacer algo para mejorar, pero no puede porque la autoridad tampoco se actualiza o no hay herramientas para actualización, y dentro de la universidad tampoco se genera este tipo de actualizaciones para sus profesionales que van a ser formados, porque no hay ese requerimiento. Y si no hay requerimiento, ¿para qué voy a formar si no hay ese requerimiento local? O dime si realmente existe ese requerimiento local en los barcos BLLC que prometió Chávez construir, no se hizo. Porque si hubiese sido así, o sea, el mismo Miguel, el mismo cuento que le metieron a los argentinos, también nos metieron a los ecuatorianos, así igualito. El mismo cuento, aquí íbamos a hacer 8 BLCCs, pero fíjate, si hubiera sido así, realmente hubiéramos tenido a la mano muchas cosas realmente, pero no fue así. Entonces, si no haces ese tipo de embarcaciones de esa magnitud,
con frecuencia, entonces tenemos los barcos que tenemos. Eso es como comentario general y final de toda esta reunión. Muchas gracias, señor Espinosa. Si me permiten agregar un pequeño detalle. En la Argentina está sucediendo que precisamente por esa falta de industria naval local, porque hay una falta de industria naval local, hay una flota pesquera relativamente importante dentro del país, no como la peruana en cantidades, pero sí es una flota importante, que consideramos importante, y en algún par de recursos, hay una necesidad de renovación de la flota. Y está sucediendo que, dado el hecho de que en la Argentina no se pueden construir barcos por una serie de razones, por ejemplo, la chapa es importada, por ejemplo, el Banco Central argentino no libera los dólares para hacer las compras de los motores o elementos de importación que son necesarios para un barco y que no se producen en el país, empezando por la chapa, por ejemplo. Entonces se están trayendo barcos, se han hecho las compañías que pueden financiarse por otra vía, han hecho convenios con astilleros españoles para poder traer barcos. Y puedo decir que la última generación de barcos que se ha incorporado en la Argentina, pesqueros, ha sido construido por astilleros españoles de muy alto nivel de responsabilidad y que han cumplido con todas las previsiones necesarias y han tenido dentro de sus cuentas las posibilidades, por lo menos básicas, de los criterios de segunda generación. Porque dentro de sus diseños, que son además astilleros, que tienen una amplia experiencia internacional, ellos ya tienen toda el know-how y el conocimiento y los elementos para poder hacerlo. Entonces podemos decir que aunque no es nuestro, no es local, pero sí ahora tenemos una generación de barcos que viene ya con otro nivel de preparación completamente distinto. Poquitos, pero por lo menos algo es algo. Gracias por sus acotaciones, ingeniero Godínez. No sé si el doctor Domínguez quiere colocar alguna cosa, o el ingeniero Viteri para como últimas palabras ahí de nuestra mesa redonda. A propósito de lo que dijo el doctor Claudio, en nuestro caso, cuando nos interesa identificar la posibilidad o análisis de alguna ruta que se va a hacer, hay unos software en el internet que permiten conocer la altura de la ola y el periodo más probable que va a suceder. Entonces eso realmente sí es factible, haciendo la ruta más probable que se necesita, sí es factible tener la información como para hacer un análisis de estos casos. Por otro lado, ya para cerrar por mi parte, a la orden, nosotros tenemos un software, si alguien tiene la necesidad o alguna duda, justamente para aplicación de segunda generación, puede contactarnos a voluntad para poderles ayudar. De esa forma, no quedarse aprensivos por alguna carencia de algo, lo podemos ayudar con el mayor agrado y sería un honor para nosotros contribuir con ustedes. Así que eso nomás, muchísimas gracias a todos. Todos han sido unos excelentes puntos de vista y los felicito mucho. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Domínguez. Ingeniero Viteri, ¿quieres dar algunas palabras finales? Sí, finalmente creo que la mesa redonda creo que ha sido de mucho provecho para todos. Espero que para los participantes, veo por ahí algunas cosas en el chat, sirva también de utilidad. Sugiero, si alguien quiere algún día estar en este tipo de por lo menos cálculos de segunda generación, que nos toca ensayar justo lo que acaban de decir, o sea, es la parte de oceanografía, algo que no está dentro de nuestras mallas, algo que es
parte de, pero sin ese doble conocimiento, sin ese, en realidad los criterios se formaron así, con diferentes profesionales de la rama de los barcos, como también de la parte meteorológica. No se puede llegar a ese nivel de computación, así que es bastante interesante, es un nivel bastante interesante con el que se mezcla algo que yo siempre tuve mucha curiosidad en la facultad, porque siempre estudiábamos todo el tema de estabilidad en ola recta y nunca lo hacíamos en olas, así que eso como sugerencia final, y agradecer a todos los panelistas y en fin a todos los participantes. Muchísimas gracias, fue muy interesante y muy provechoso para todos. Muchas gracias a ustedes ahí por la participación y por las valiosas contribuciones. Daniel, ¿quieres dar tus palabras finales? No, también ha sido un agrado pues, escuchar este tema, ¿no? Espero que no quede ahí, que sigamos compartiendo esto y bueno, y tratar de cada uno desde su esquina ayudar porque que esto en el momento que ya se tenga que hacer, aportar, ¿no? Aportar en la esquina que está, ya sea en la universidad, ya sea en la empresa, o ya sea como mucha gente trabaja en la asesoría, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel, por tu participación también. Y ingeniero Godínez, sus palabras finales. Yo desde ya les agradezco haber sido invitado y siento un honor el estar ahí. Además, he aprendido a lo largo de todos estos años la importancia que tiene el reunirnos como región. Lo he visto, lo he vivido en varios Copinaval y la importancia que tiene todo eso para nosotros y lo que significa el poder apoyarnos y el poder estar todos juntos. Creo que como somos países que estamos pasando por situaciones similares y como bien decía, somos todos cortados con la misma tijera, las problemáticas son muy comunes y podemos darnos una mano entre unos y otros. Me interesó, por ejemplo, lo que acaba de comentar la gente de Ecuador, la disponibilidad de ciertos temas de software. Ya estaremos en contacto al respecto, porque siempre toda colaboración que podamos tener entre nosotros es muy útil. Muchas gracias por todos y les envío a todos un gran abrazo. Así es, sabias palabras del ingeniero Domínguez, ¿no? Con toda la experiencia de él, y agradecemos ahí por su contribución. Ahora le voy a devolver la palabra al doctor Miguel Manco para que encierre aquí nuestra mesa redonda. Muchas gracias a todos por su participación. Muy interesante este tipo de discusión, como mencionó el ingeniero Godínez. Este tipo de eventos enriquece mucho aquí en la región y deben darse con más frecuencia porque somos todos hermanos latinoamericanos y tenemos que ayudarnos y juntos nos hacemos más fuertes, ¿no? Gracias, Miguel. Te cedo ahí la palabra. Te devuelvo. Muchas gracias, Claudio, por la moderación en esta interesantísima mesa. Muchas gracias a todos los participantes. Y solamente para encerrar un poquito esta mesa es contarles un poco la experiencia de por qué surge esta iniciativa del SINDIC, ¿no? Esta iniciativa del SINDIC parte precisamente al observar las carencias que nosotros tuvimos, como lo mencionó el ingeniero Viteri, dentro de nuestra formación, dentro de nuestra malla, encontramos algunos vacíos. Por ejemplo, dentro de la propia escuela no vimos nada sobre peritajes, no vimos o muy poco sobre logística, vimos muy poco de materiales compuestos, cosas que van apareciendo o cosas conocimientos que vamos adquiriendo tal vez con el paso de los años o el intercambio en otros países, como fue nuestro caso. Al momento de ir al Brasil, Claudio fue nuestro profesor, un profesor visitante cuando él regresó. Y bueno, el SINDIC nace exactamente por esta iniciativas también, bueno, mencionar a José Villagómez, quien fue inclusive quien nos dio el nombre, ¿no? de seminario de ingeniería naval, desarrollo, innovación e investigación científica. Él siempre con sus nombres a veces un poco rimbombantes, pero el nombre quedó, la iniciativa fue creciendo de a pocos, era primero mostrar hacia los ingenieros, hacia los futuros ingenieros navales,
que se estaban formando en la escuela, los temas que para nosotros, para mí como un ingeniero en esa época más joven, vi que no se daban en el país, ¿no? Y compartir esas experiencias con profesionales tal vez no mucho mayores, pero sí un poco de más experiencia como Churampi, como Claudio, como José Mantari, como Carlos Caro, como Carlos Pérez, algunos otros profesionales en el ámbito nacional, ya después contar con el apoyo del Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, ¿no? A través del ingeniero Rafael Espinosa, que siempre nos dio una mano muy atento, al ingeniero, el doctor Domínguez, que también cada vez que lo hemos invitado nos ha apoyado. Ahora le damos la bienvenida a esta humilde iniciativa a los colegas de Argentina, ¿no? A la Asociación Argentina de Ingenieros Navales. Esperemos que se repita su participación, y a los demás colegas, bueno, a los colegas de Chile que no nos pudieron acompañar en esta mesa redonda, pero creo que ha sido importante intercambiar las experiencias y ha sido muy grato y tal vez muy desafiante a futuro ver que tenemos muchos problemas similares y que podemos seguir apoyándonos como región, ¿no? A pesar de que el evento se puede enfocarse tal vez desde un ámbito nacional, creo que las realidades somos muy semejantes y podemos seguir colaborando. Esas serían simplemente mis palabras para cerrar con la mesa redonda. Antes de que los expositores, por favor, se vayan, les voy a pedir que todos enciendan sus cámaras para poder tomar una fotografía, por lo menos virtual, ¿sí? A todos los panelistas presentes, Mantari, Jorge, ingeniero Espinosa. Espérate que me conecto al teléfono, porque estoy conectado con la computadora y mi Ah, ok, computadora está ok. sin cámara Okay. en el momento. Solamente Sí para tomar una foto antes de ya dar un ratito, por paso favor. a la parte final de nuestro evento. Lo que me llamó la atención... Mientras se van iniciando, a ver, sí, para tomar una... Carlos, no sé por qué razón doctor estamos Celis comprando... también, ¿perdón? No sé por qué estamos comprando buques a España, buques pesqueros a España. En Ecuador también ocurre lo mismo, algo me está pasando, sinceramente. Daniel, aprovecha, estamos vendiendo buenos barcos en el CIMA. Yo creo que en la región hay buena capacidad, ¿no? Y hoy día se ha visto con las exposiciones y las opiniones de los diferentes profesionales, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Miguel, por favor, prendemos la cámara. A ver, Miguel Celis. José, a ver, Sí. ahí estamos. Siempre digo que la ingeniería naval es una cuestión de proyecto político también. Hay que ver mucho la política, Sí, estamos de acuerdo. buenas noches. A ver, prendemos, vamos a tomar una foto. Celis, Mantari, no sé, parece que han salido, vamos a tomar una pequeña foto. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con nuestro programa. Primero déjenme compartir un pequeño... Queremos compartir. Queremos agradecer a todos los participantes, a todos los ponentes por sus excelentes contribuciones. Primero, nos gustaría agradecer a las instituciones que nos permitieron organizar este seminario. Agradecer primero a la Escuela Profesional de Ingeniería Naval de la Universidad Nacional de Ingeniería, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Nacional, a la Asociación Peruana de Estudiantes de Ingeniería Naval, al Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, el respaldo y el apoyo de los profesores y de la COPE UFRJ, de la Universidad Federal de Pernambuco, y también el valioso aporte del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval en la divulgación y organización de nuestros seminarios, sobre todo al capítulo peruano. También quisiéramos agradecer a los que han colaborado con la organización de este seminario, ¿no? También en esta oportunidad no pudimos contar con directivos de la Sociedad Brasilera de Ingenieros Navales, pero sí nos han apoyado en cuanto a temas de divulgación. A JJ Partnership, la revista Pesca y Medio Ambiente, obviamente agradecer la presencia del representante de la Asociación Argentina de Ingenieros Naval, a la empresa Tecnavin S.A., del doctor Domínguez,
a Navales SAC, quien es una consultora peruana que nos ha apoyado ya en varias oportunidades, al igual que Altamar, en especial al ingeniero Carlos Caro, y bueno, al ingeniero Jorge Janco, que nos han apoyado en esta oportunidad, y también a la clasificadora Bureau Veritas, que nos ha apoyado, ¿no? En especial al ingeniero Carlos Pérez y al ingeniero José Chong, que nos ha permitido su valioso apoyo. Muy bien, lamentablemente vamos a dejar de compartir aquí, lamentablemente nuestro programa ha concluido. Queremos agradecer en primer lugar a todos los expositores que nos han acompañado en estos 3 días, por compartir sus conocimientos, sus experiencias, darnos a entender que, bueno, como comunidad latinoamericana seguimos creciendo, podemos seguir apoyándonos, no hay necesidad ya de por sí estamos en una cierta desventaja, entonces creo que nuestra mayor fortaleza sería apoyarnos unos a otros, ¿no? Y bueno, primero queremos agradecer a todos nuestros espectadores que nos han acompañado durante las distintas regiones del Perú, así como los participantes de nuestros países hermanos, ¿no? De Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Chile y de México, que nos han acompañado a través de nuestra transmisión en vivo y por la plataforma Zoom, Zoom Live y a través de Facebook. Gracias por acompañarnos. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro webinar. Esperamos haber estado a la altura de sus expectativas. Y antes de dar por concluida esta edición, también deseo agradecer a todo el equipo que lo hizo posible, ¿no? Quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, al Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, la Asociación Peruana de Estudiantes de Ingeniería Naval, el CONCITEC, nuevamente al Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, la Sociedad Brasilera de Ingeniería Naval, la Asociación Argentina de Ingeniería Naval, las Universidades Federales de Río de Janeiro y de Pernambuco, y el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval. También deseamos agradecer el apoyo de Bureau Veritas, Corporación Altamar, Navales SAC, por su constante apoyo a este evento, también a nuestros nuevos colaboradores, ¿no? La revista Pesca y Medio Ambiente, JJ Parentship y Tecnavin. Y también de forma personal deseo agradecer el invaluable apoyo de los doctores Miguel Celis, José Mantari, Claudio Rodríguez, del magíster José Villagómez, de los ingenieros Carlos Caro, Carlos Pérez, el ingeniero Daniel Churampi, el ingeniero José Rollero, que también nos ha apoyado, también de Hugo Zabaleta, quien nos ha apoyado con todo el tema de la difusión audiovisual, y del personal del Colegio de Ingenieros del Perú, que nos ha permitido organizar este seminario. Antes de despedirme, quiero